deseo que el ratito que pasemos juntos el día de hoy nos sirva para plantar esta semillita que nos ayude a reflexionar cómo nos estamos vinculando, cómo estamos construyendo relaciones. Y esto debido a que, pues, mucha de la investigación científica ha comprobado que la calidad de nuestros vínculos, de nuestras relaciones, influye en nuestra salud mental. Y uno de los vínculos que más influye es el de pareja. Es en donde más eh, necesidades afectivas ponemos, ¿no? Y también nos requiere. Entonces, el día de hoy buscaremos que la reflexión que tengamos aquí también la puedan trasladar a su vínculo afectivo, si es que lo tienen, o en un futuro a que lo construyan desde otro lugar. ¿Vale? ¿Soy yo? No soy muy buena para la tecnología, ¿eh? Perdonen. Ahí, ahí ya. Y bueno, agradecerle al Espacio Mexicano y a la Embajada por pues todo el apoyo y toda la ayuda para organizar este seminario. También para felicitarles porque sé que el trabajo en este sentido es consular y migratorio y creo que es muy importante que se hagan estos espacios en donde reflexionemos sobre otros aspectos de la vida del migrante, en este caso la parte relacional, así que bueno, felicidades por el apoyo y la creación de estos espacios. Y por mi parte, pues estos son los proyectos y los espacios a través de los cuales yo difundo información para el bienestar psicológico de los migrantes. Les invito a seguirlos para que después de pues, este ratito juntos podamos seguir en contacto y podamos seguir reflexionando y construyendo contenidos de valor. Ay. Y bueno, me presento. Mi nombre es Irene del Valle. Yo soy mexicana de la Ciudad de México. Llevo 10 años fuera ahora. Vivo en España, en Sevilla, en el sur, donde también se llega a los 40 y tantos grados como aquí. Es mi segunda migración. Anteriormente viví en Argentina por un año. Y bueno, pues mi proceso migratorio, que en un inicio estuvo muy idealizado, y los retos que viví, el vivir un duelo migratorio, ver que estaba deprimida y después darme cuenta que no, que era un proceso natural tras haber decidido irme de mi país, el proceso de adaptación a una cultura que creí también muy similar a la mía por el hecho de hablar español y que me costó trabajo también adaptarme, y el también tenerme que reconstruir, ¿no? Reconstruir esta identidad, pasar de ser la Irene de México a la Irene que vive en otro país, pues me llevó a enfocar mi trabajo como psicoterapeuta en personas migrantes y en parejas interculturales, y es lo que hago. Decidí, con todo lo que había aprendido a lo largo de los 8 años que he trabajado con personas migrantes, escribir un libro que se llama Ni de aquí ni de allá, en el que desde el enfoque psicológico exploro como estas experiencias, ¿no? Que vivimos quienes migramos, o no solo quienes migramos, sino quienes también estamos en contacto con otras culturas, ¿no? Quienes trabajamos con migrantes, etcétera. Entonces, bueno, en este libro no solo hablo de mi experiencia como psicoterapeuta, también hablo desde mi experiencia como migrante, y también uno las voces de otros migrantes, ¿no? Hay muchos testimonios de pacientes, amigos, personas con las que he trabajado para que fuera pues algo más amplio, ¿no? No solo desde mi perspectiva, porque vivencias de migrantes hay como tantos migrantes en el mundo. Cada experiencia es diferente y cada uno tiene sus retos, independientemente de que haya algunas experiencias similares. Y bueno, eso es un poquito de lo que hago. Y bueno, ahora, ya habiéndome presentado antes de empezar, ay, perdón. Si bien se me considera especialista, ¿no? Porque he estudiado y me he enfocado en esto, yo siempre digo que cada migrante es experto de su propia experiencia y que como expertos que son de haber emigrado y de vivir en otra cultura, pues tienen mucho que aportar. Así que les invito a que el día de hoy, si se sienten cómodos de compartir, lo hagan, porque esto va a enriquecer más nuestro tiempo juntos
Y también recordar que no hay una experiencia más válida que otra, simplemente diferente. El hecho de que seamos, bueno, sé que hay alguien que ¿eres japonesa? Ah, mitad japonesa y mitad coreana. Bueno, sé que, bueno, tú en este caso no eres mexicana, pero es cierto que tienes una parte multicultural, hablas español muy bien, entonces obviamente seguramente tu experiencia traiga mucha riqueza a nosotros, e incluso nosotros como mexicanos fuera de nuestro país, ustedes como mexicanos en Japón, cada uno seguramente tiene una experiencia muy diversa, ¿vale? Entonces les invito a compartir. Y también recordarles que lo que pasa en espacio mexicano se queda en espacio mexicano, así como la frase de Las Vegas. Entonces, lo que compartamos acá, pueden compartir su experiencia, pueden contarle a sus amigos sus reflexiones, lo que hayan aprendido, lo que hayan tal vez como entendido de ustedes mismos, pero sí les pido que respeten mucho la privacidad de los demás y que si alguien más comparte algo importante y personal, pues cuidemos, ¿no? No, que no salga de estas puertas. Y bueno, eso es todo. Entonces, antes de empezar, me gustaría que brevemente cada uno se presente, me cuente cuántos años llevan por acá en Japón, si es su primera migración o ya han estado en otro país y cuál sería su expectativa para el día de hoy, ¿vale? Me gustaría que compartieran. Yo creo que les comparto el micrófono o sin micrófono. ¿Sin micrófono? Con micrófono y podemos, yo puedo empezar. Mi nombre es Cosme García, estoy aquí en la Embajada de México. Yo he sido, de hecho, migrante toda mi vida. A los 5 años nos fuimos de México a Estados Unidos y pasé una tercera parte de mi vida la he vivido en Estados Unidos, una tercera parte de mi vida la he vivido en México y una tercera parte de mi vida la he vivido fuera de América del Norte, Europa, Asia, Argentina. Y siempre he estado como migrante o estando en México con una pareja migrante. Okay. Entonces, todo es, y bueno, bicultural. Todo esto ha sido parte de mi vida siempre. Entonces, pues resulta muy interesante poder escuchar y compartir si habría algo que pudiera compartir. Hola, Hernández. También trabajo aquí en la Embajada de México. Yo llevo ya casi 13 años fuera de México. El primer país donde viví fue en Indonesia, en Yakarta, casi por 4 años. Mi esposo, después venimos a Japón. Estuve por un periodo de 5 o 6 años. Después migramos a Alemania. Estuvimos menos de un año porque vino la pandemia y bueno, regresamos nuevamente a Japón. Por el trabajo de mi esposo, pues también tenemos como esta vida de gitanos, de ahora sí, a donde lo lleve la chamba, es a donde a mí me toca ir, bueno, decidimos, yo lo voy siguiendo a él. Y pues bueno, es padre conocer y saber, aparte hoy en día con esto de internet, que pues hay muchas personas migrantes igual que yo, igual que las que estamos aquí seguramente. Y creo que siempre es bueno como conocer las experiencias de todos porque como que aprendemos de ahí, ¿no? Entonces, gracias por tu presentación de hoy. Gracias. Hola, mi nombre es Lorena García y tengo 30 años. Eh, yo vine a Japón hace 5 años y medio, en octubre de 2018. Es mi primera migración, entonces yo primero vine aquí para estudiar maestría, pero igual vine aquí sin conocer el idioma, sin saber nada del idioma. Y pues sí, efectivamente hay muchas dificultades al principio, no solamente el idioma, pero también culturales y como adaptarse a vivir en un país diferente, pero poco a poco como que la experiencia va cambiando y aprendes muchas cosas también. Y una parte que personalmente me ayudó mucho como que ¿cómo decir? Como adaptarme y como estar bien aquí, fue como también juntarme como con otros extranjeros y como compartir, ya saben, como las dificultades y cómo sobreponerse ante
los problemas o cosas así. Y también mi pareja, bueno, mi esposo es de China, entonces somos los dos extranjeros viviendo en Japón. Pero pues sí, los dos ya estamos trabajando y yo creo que más o menos ya estamos decididos en hacer nuestra vida aquí. Y pues hoy me gustaría escuchar también diferentes experiencias y aprender de ustedes. Gracias. Hola, mi nombre es Leslie. Con hace 8 años. Ah, siempre he estado curiosa de todo lo extranjero. Entonces, mi primera migración fue a Estados Unidos por un periodo corto. Esta es la segunda ya de periodo largo. Casada con japonés y pues vengo de curiosa a ver qué puedo aprender aquí. Hola, yo soy Valeria. También he estado migrando desde muy joven, como desde los 20, primero por estudios, en periodos cortos, después ya por trabajo, en periodos un poco más largos. He estado en Francia corto, en Cuba corto, Sudáfrica un poco más largo, después Dinamarca también un poco más largo. En el Inter me fui de regreso a México también por casi 10 años y esta sería ya mi última migración, primera vez en Asia. Pero bueno, siempre es muy interesante también conocer estas nuevas perspectivas de estos duelos que no sabíamos, ¿no? Quizá que los vivimos. Pues muchas gracias a todos y bienvenidos. Es un grupo bastante variado, muy rico, y estoy segura que solo va a enriquecer más. Así que bueno, va a haber espacios en los que voy a, ¿no? Como abrirles palabra para escucharles yo a ustedes. Sin embargo, si tienen alguna duda o si hay algo que no quede claro, lo que sea, pueden levantar la mano y puedo expandir la información, ¿vale? Bueno, primero, ¿qué son las parejas interculturales? Creo que aquí lo tenemos bastante claro porque están la mayoría de ustedes en una relación intercultural. Y aquí el denominador más importante es que es la conexión afectiva y emocional entre dos personas que pueden ser hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, en donde el punto común es que provienen de diferentes culturas, ¿no? Y esto significaría que pueden provenir de distintas nacionalidades, etnias, raza, hablar diferentes lenguajes y tener diferentes costumbres, valores y tradiciones, ¿no? Y lo que esto conlleva es tanto riqueza, pero también a veces como este reto de negociar esas diferencias y de encontrarse ante esas diferencias. Y bueno, yo creo que trabajando con parejas interculturales, algo que veo mucho es cómo esa diversidad cultural influye en la dinámica de pareja, ¿no? Entonces, lo que vamos a trabajar hoy es, por un lado, entender la diferencia, o sea, cómo podemos pasar de que las diferencias sean una amenaza y vistas como un problema, porque normalmente eso nos ha vendido el amor romántico, ¿no? Que tendríamos que ser muy similares, y claro, a las parejas interculturales les pasa que de similares tienen poco, entonces a resignificar eso. Y también por el otro lado vamos a hablar de la perspectiva de género, cómo también la podemos utilizar para construir la relación desde una base en donde hay una reflexión y hay sí, hay una elección consciente de qué sí queremos y qué no queremos, ¿no? De ahí vamos a partir el día de hoy. Y bueno, aunque parejas interculturales hay tantos tipos como parejas interculturales en el mundo, yo a fines prácticos las divido en 3 tipos, ¿vale? La primera son las connacionales o monoculturales, que son aquellas parejas en donde ambas personas provienen del mismo país, pero viven en el extranjero. Les doy un ejemplo. 2 mexicanos que deciden migrar juntos por el trabajo de alguno de ellos o porque simplemente tienen como este plan de reconstruirse en otro país, o, por poner un ejemplo, 2 mexicanos que se encuentran en un segundo país tras haber emigrado, ¿no? Imaginemos que 2 personas vienen a estudiar la maestría a Japón y se conocen en Japón. Eso sería una pareja connacional o monocultural, es decir, provienen de la misma cultura, pero se mueven en una segunda cultura, que es a la que han emigrado, ¿vale? El segundo tipo son las biculturales, que son aquellas parejas en donde provienen, o sea, vienen de diferentes países y culturas, pero se mueven en la cultura de alguno de ellos, ¿no? Este sería tu caso, en donde
pues tu esposo, entiendo, es japonés, ¿no? Y entonces son dos culturas, la de la persona migrante y la de la persona nativa, ¿vale? Y la tercera son las multiculturales, que creo que aquí también hay varias multiculturales, que son aquellas personas que conforman este vínculo, provienen de diferentes culturas y se mueven en una tercera cultura, e incluso muchos de ellos provienen de familias multiculturales o migrantes, ¿no? O sea, ya, y aquí ya las combinaciones pueden ser muy extensas, ¿no? Por ejemplo, actualmente trabajo con una pareja en donde ella proviene de una familia bicultural, su padre es venezolano, su madre es colombiana, ella es, o sea, nacida en Colombia, pero tiene estas dos culturas, migra a Suecia y en Suecia conoce a alguien que proviene de una familia de alemán y francés, o sea, ahí hay diversas culturas entre las que se mueven, ¿vale? Esa sería un poquito como yo las catalogo. Ahora, nuevamente, cada pareja tiene sus retos y sus virtudes, ventajas también, sus fortalezas. No es ni negativo ni positivo ser de una o de otra, simplemente es la manera de categorizarlas. Y ahora, la mitad de esta charla vamos a hablar de las diferencias. Y como lo dije, creo que nos han vendido mucho la idea, ya ustedes me dirán, me gustaría escucharlos, que la diferencia es una amenaza en la relación, que si somos diferentes hay desencuentro, se da esta lectura de la diferencia como desencuentro. Sin embargo, yo pienso que las diferencias sí pueden traer algunos retos y nos ponen en la postura de negociar, de acordar, ¿no? de dialogar, pero también son grandes ventajas y oportunidades, porque nos permiten crecer individualmente, crecer personalmente. Cuando yo estoy con alguien que es diferente a mí, puedo descubrir una diferente cosmovisión, diferentes tradiciones, costumbres que incluso me sean más satisfactorias o me den más plenitud. Y por el otro lado, también un crecimiento en conjunto, porque estas diferencias traen riqueza a la relación, ¿no? En el tema del idioma, mucho de lo que veo, o sea, les voy a hablar con algunos ejemplos, obviamente cuidando el anonimato de mis pacientes, pero mucho de lo que viene la gente a terapia de pareja es no nos entendemos, ¿no? Tenemos estos malentendidos por las diferencias del idioma. Y de inicio es un reto, ¿no? El cómo entiendo o yo quise decir esto, pero realmente dije otra cosa. Nos comunicamos a veces en un idioma que es un tercer idioma, ni el tuyo ni el mío, ¿no? Y esto puede, pues sí, traer algunos retos a que no es lo mismo estar hablando un tercer idioma cuando estamos relajados a cuando estamos tensos y estamos discutiendo, ¿no? Entonces, definitivamente sí, puede ser un reto, pero también puede ser una gran ventaja y una oportunidad. ¿Por qué? Porque al hecho de yo entender que tú no hablas el mismo idioma que yo, las parejas interculturales veo una gran ventaja a las parejas pues de la misma nacionalidad viviendo en el mismo país que también trabajo. Y es que asumen menos, tienden a clarificar más que llegó el mensaje que realmente querían pues expresar, ¿no? Y esto es una gran virtud, porque de hecho lo tendríamos que hacer en general todos, el clarificar y no asumir que mi pareja entendió exactamente lo que yo quería decir, ¿no? Y las parejas interculturales hacen mucho esto y entonces eso les permite profundizar y entenderse mejor, conectar mejor. También el idioma trae mucha riqueza, ¿no? Hay veces que yo ahora que he estado leyendo mucho durante este viaje cosas de Japón, me he encontrado con palabras que digo, qué magnífico que haya palabras o conceptos que puedan expresar cosas que en español yo no conocía o no entendía. Entonces, esta es la parte como muy rica, muy creativa, porque nos permite también ampliar nuestra cosmovisión. La cosmovisión es el cómo entendemos la vida y el mundo. Entonces, estar con alguien de otra cultura que habla otro idioma también amplía mi perspectiva, ¿no? Y eso me nutre como persona, como individuo, pero también como pareja. Y bueno, en la resolución de conflictos y acuerdos, es cierto que también ahí lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Tienden como a decir, a ver, vamos a ver si lo estoy explicando bien, o sea, tienden mucho a clarificar, entonces se da que tengan mejores estrategias de resolución, ¿vale? Entonces, como resumen, una diferencia no siempre es un reto, la diferencia no siempre es un problema, puede ser una gran virtud. En la parte cultural y de tradiciones y de identidad, que es
lo que más nos vamos a enfocar en la segunda parte de esta charla, pues el hecho de estar con una persona de otra cultura, pensemos que los roles de género son socialmente construidos y aprendidos, que de hecho hoy vamos a plantar la semillita de la deconstrucción, de que qué tanto de esto que nos han vendido nuestras culturas de lo que es ser mujer, ser hombre y tener una relación, es realmente lo que queremos, ¿no? Qué tanto es importante hacer una reflexión a nivel pareja y esto nos permite crear un modelo relacional más a la medida de quienes somos tú y yo como pareja intercultural, ¿no? Pero todavía no me meto ahí. Y claro, puede traer al inicio como muchas diferencias en cuanto a lo que se espera en tu cultura de mí como pareja mujer y lo que se espera en la mía. O yo, por ejemplo, estuve 9 años con una persona española y si bien yo creía que nuestras culturas eran muy similares, había cosas en las que no. Y entonces había como una diferencia en donde desde mi aprendizaje, ¿no? Cultural de roles de género, yo las leía como falta de interés o como falta de amor, ¿no? Y que si esto no nos metemos de verdad a reflexionarlo y a conversarlo, pues nos quedamos en esa superficie de lo que nos han contado desde cómo mi cultura lo percibe, ¿no? Pero también, por el otro lado, es una oportunidad de que lo reflexionemos, lo conversemos y desde ahí digamos, oye, a ti te han enseñado esto y a mí me han enseñado esto. Además nos hace conscientes porque nos damos cuenta que nuestros aprendizajes son totalmente diferentes. Pero esto que nos han enseñado, ¿es lo que queremos? ¿Es lo que queremos y lo que nos funciona a ti y a mí? ¿Es esa versión del cómo es la mujer o cómo es el hombre o cómo o sea, nos vinculamos, el cómo queremos llevar nuestra relación? Entonces, las parejas interculturales tienen esta posibilidad de hacer más estas reflexiones. En lenguajes de amor también, y ustedes también ya me compartirán un poquito sobre los lenguajes de amor en Japón, pero independientemente de que hay un libro de Gary Chapman muy bueno que habla de los 5 lenguajes del amor, los lenguajes del amor también son culturales. Hay cosas que aprendemos en la cultura, por ejemplo, en México es mucho a través de la comida, somos muy físicos, somos muy verbales. Eh, en general creo que hablamos muchos idiomas del amor, sí nos gusta mostrarlos, sí somos muy expresivos. Y hay culturas, por ejemplo, trabajo con muchas latinas que están con nórdicos. Y hay una dificultad en general, porque también no todos los nórdicos son, no como se espera, exacto, tú eres un nórdico muy latino, muy mexicano. Y si te escucho hablar y no me dices de dónde eres, yo pienso que eres mexicano. Pero bueno, que ahí en esta idea de lo que a mí me contaron que es el amor, no te leo, no recibo. Y cuando vamos más allá y hablamos, generamos este diálogo de pareja tan importante, puedo entender las formas de amar desde tu cultura y ampliar mi visión del amor y de cómo recibo y doy amor. Aquí lo importante es que así como empezamos a hablar el lenguaje del uno y el otro, ¿no? También hablemos los lenguajes de amor del otro. Entonces, nuevamente, puede ser un reto que al inicio no te lea, pero después nos puede dar mucha amplitud de cómo nos damos amor, de cómo damos y recibimos amor. Y las costumbres y tradiciones cotidianas, ¿no? De las parejas. Lo que es común en un país puede ser muy diferente al país de nuestra pareja. Y también si no hacemos este proceso de reflexionar y de acordar qué sí está dentro de mis innegociables, porque aquí también hablaremos en la perspectiva de género del no imponer y el no dominar, ¿no? De la importancia de generar vínculos horizontales y no verticales, en donde alguien intenta posicionarse sobre del otro culturalmente, emocionalmente, económicamente, etcétera. Pero la idea es justo, ¿no? Que podamos entrar en esta conversación que nos permita negociar lo que para mí es esencial y más valoro de mi cultura, que lo podamos integrar a nuestro día a día, igual lo que tú, ¿no? Y también esta reflexión de lo que no me cuadra. O sea, hay muchas personas que dicen, esto de mi cultura no me cuadra y no lo quiero, ¿no? Y bueno, en cuanto a la identidad, le doy un traguito. En cuanto a la identidad, al final del día, entendemos quiénes somos en base al otro. Las relaciones
y más desde mi visión como psicóloga y psicóloga relacional, son sumamente importantes porque nos ayudan a vernos. Y pensémoslo físicamente. ¿Nos podemos ver enteros a nosotros? O sea, yo me puedo ver como hasta acá, pero para ver mi cara y mi espalda necesito un espejo. Igualmente en lo emocional y en el mundo interior. Para verme por completo o de una manera más amplia, el otro siempre me refleja cosas de mí. ¿Y qué pasa? Que, o sea, toda pareja nos puede reflejar cosas, ¿no? Alguien de nuestro mismo país y nuestra nacionalidad también. Pero ¿qué pasa cuando el espejo es de otro lugar? Me refleja cosas que incluso para otros serían naturales, pero que para la otra persona puede verlas de una manera más amplia o con otra perspectiva, desde la diferencia cultural. Y eso también me permite a mí la reflexión en mi identidad desde ahora la persona migrante que soy. Es decir, todos los migrantes pasamos por un proceso de reconstrucción de identidad. No somos los mismos que éramos en nuestro país una vez que hemos emigrado. Y cuando tenemos una pareja de otra cultura, nos puede reflejar, ¿no? Como estos aspectos que nosotros mismos, al asumir como naturales o incluso ni siquiera cuestionarnos, me permiten conocerme mejor desde un lugar. Entonces también la pareja es un lugar de exploración y de autoconocimiento, ¿vale? De comprendernos, de cómo me percibo como pareja, cosas que tal vez en mi cultura, voy a compartir algo. Por ejemplo, yo, la única pareja que he tenido extranjera ha sido mi expareja de 9 años español. Y antes yo asumía muchas cosas naturales en mis relaciones de pareja, como por ejemplo, que mi pareja siempre pasara por mí, que mi pareja siempre pagara la cuenta, o sea, ciertas cosas que para mí, pues así funcionaba y ya está. Y el hecho de yo estar con otra persona, a mí me hizo reflexionar, o sea, cuando para él no era normal pagar la cuenta, ¿no? Para un español eso es muy violento, ¿no? Hay mucha igualdad económica. Y a mí me hizo reflexionar, o sea, en un inicio fue como un choque de, no le importa, qué codo, no quiere, pero después me hizo reflexionar lo que eso implicaba en el vínculo. Y hoy, por ejemplo, me siento muy cómoda, y en su momento me sentí muy cómoda cuando ya se compartían estos gastos o estas cosas que en algún momento antes asumía como naturales y hoy las reflexioné y las cuestioné, pero a partir de los ojos de alguien más. Si yo no hubiera estado con un español, tal vez no me hubiera dado cuenta nunca de eso, ¿no? Entonces también nos permiten ver qué cosas de nuestra cultura nos acomodan, pero después ya nos damos cuenta que también tienen una implicación, porque si esa persona va a pagar, también esa persona puede decidir. Tiene cierto poder en la toma de decisiones. Entonces, seguramente, y ya me compartirán ustedes, cómo hay algunos aspectos de la cultura de su pareja que les han ayudado también incluso a decir, esto sí lo integro de tu cultura porque lo valoro, ¿no? Bueno, ok, gracias. Hay un libro de Sergio Sinaí, él es un psicólogo argentino, El arte de armonizar las diferencias, así se llama. Y es un libro chiquitito, delgadito, con 10 capítulos, pero a mí me parece uno de los libros que más me gusta para parejas. Y me gusta mucho porque detrás de cada capítulo tiene preguntas de reflexión sobre cómo estamos lidiando con las diferencias. Y ni siquiera habla de parejas interculturales, pero hace unas preguntas sumamente interesantes. Así que si están buscando como biografía de este tipo, se los recomiendo muchísimo. Y cuando lo leí, hubo algo que se me quedó grabado y que lo comparto en todos los talleres que hago de parejas, porque me parece sumamente importante. ¿Qué pasa? Lo que yo he visto, el común denominador es que las parejas interculturales, sobre todo cuando sí son de diferente nacionalidad, lo primero que atrae es la parte exótica, lo novedoso, lo diferente, que es de otra cultura, eh, toda esta parte de la diferencia. Pero cuando ya se consolidan como una pareja, cuando ya empiezan a construir un vínculo, algo que veo mucho es que eso que atrajo en un inicio, esa diferencia, esa novedad, empieza a percibirse como un problema. Y Sergio Sinaí habla de como estos enfoques de convivencia y creo que para nosotros, como parejas interculturales, son muy importantes de ver para resignificar lo de las diferentes. Resignificar es
cambiar el significado que tiene algo, que pensemos lo que les decía, el amor romántico nos ha dicho que las diferencias son un problema, y resignificar sería empezar a ver las diferencias desde otro lugar, como también una posibilidad de expansión, ¿no? Y de nutrir el vínculo. Entonces él habla que toda relación tiene coincidencias, ¿no? Esta sintonía natural en donde sentimos que hay conexión, incluso podemos tener coincidencias con alguien de otra cultura, no todo es diferente. Puede ser tú sueco, yo mexicana, y hay cosas en las que hay mucha sintonía, independientemente de nuestras diferencias culturales. Esta es la parte rica y sencilla, que es en donde sí conectamos. También están las diferencias complementarias, estas que sí somos diferentes, pero no me generan malestar, al contrario, es esto que yo valoro de ti, que aprecio de ti, y que al yo no tenerlo me enriquece, me parece deseable, ¿no? Es ahí en donde sí, como que embona el rompecabezas, ¿no? Hay un complemento, ¿no? Luego están las diferencias acordables, que es eso que no me gusta tanto, pero en donde podemos llegar a puntos intermedios y en donde podemos generar acuerdos, ¿no? Hay acuerdos sin ruptura en estas cosas y es ahí en donde trabajo con muchas parejas interculturales, en las diferencias acordables, porque las coincidencias y las diferencias complementarias no generan problema, son las acordables y las antagónicas las que sí nos llevan como a sentir que no, no, esta diferencia cultural, ¿no? Sobre todo. Y las diferencias antagónicas son las únicas que no tienen solución. Y les voy a contar un poquito de qué van. Y es cuando hay una incompatibilidad ya en valores existenciales y en proyectos de vida. Por ejemplo, en mi caso yo tenía muchas coincidencias con mi pareja española, o sea, había cosas en las que éramos muy similares en cuanto a estilo de vida y que disfrutábamos mucho. Por supuesto, tuvimos varias diferencias acordables. Yo soy psicóloga, pero también he ido a terapia, sigo en terapia individual y he estado en procesos de terapia de pareja. O sea, una cosa no excluye a la otra. Pero una diferencia antagónica lo puede ser algo como, por ejemplo, querer tener hijos o no. O sea, porque ahí ya hablaríamos que habría un sacrificio de una de las partes y que hay un elemento esencial de expectativa de vida o de sentido de vida que es diferente. Entonces, cuando existen estas diferencias antagónicas, son las únicas que de verdad no se podrían trabajar o implicaría el sacrificio de una de las partes. Explico todo esto porque a veces pensamos que todas las diferencias son lo mismo, ¿no? Y esto nos sirve como para entender cuando yo estoy con alguien de otra cultura, que hay algunas cosas que serán más asimilables que otras y unas muy pocas que serán antagónicas, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran compartir? ¿No? Bueno, ahora sí me gustaría escuchar un poquito de esta primera parte. En esta primera parte lo que hemos hecho, todavía no nos metemos a perspectiva de género. Hemos hablado qué son las parejas interculturales, que ya dijimos que el común denominador o el elemento central es que la diversidad cultural es lo que influye en su dinámica, y hemos hablado también de las diferencias, de cómo resignificarlas y dejar de verlas como un problema, como una amenaza para la relación, y cómo hay diferentes tipos de diferencias y cómo es que estas diferencias pueden trabajarse, ¿no? Eso es un poquito lo que hemos hablado y me gustaría ahora escuchar, esto ya no es obligatorio, si hay alguien que no quiera compartir es válido, ¿cuál ha sido el shock cultural más relevante que han vivido a nivel afectivo y relacional tras haber emigrado a Japón? Sin embargo, si no tienen pareja japonesa, también pueden hablar desde estar con alguien de otra cultura, ¿vale? No sé si hay alguien que quiera compartir uno de las diferencias culturales que crean que más les ha sido relevante. Bueno, yo tengo una experiencia, bueno, como choque cultural al venir a Japón que es relacionado a cómo, bueno, cuando conoces a alguien que es difícil expresar sentimientos negativos, I think, como que la mayoría de, bueno, obviamente no generalizar, pero hay mucha gente que se siente, no se siente bien cuando tú les platicas cosas como negativas, no me siento bien, tengo tal problema, ¿no?
Y creo que es algo que igual sí he llegado a platicar, así como, eh, bueno, a lo mejor no sé si es mi propia cultura, pero creo que en México es también mucho más común que expresas tanto lo bueno como lo malo y cuando recién, incluso si recién conoces a alguien, pero le cuentas toda tu vida, ¿no? Y me siento así y tengo tal y tal y tal. Pero creo que, bueno, es una de las diferencias culturales que a lo mejor aquí es un poco más difícil como expresar esa parte de no todo es bueno, ¿no? Y pues sí, esa es mi experiencia. Muchas gracias por compartir. Sí, hay culturas que normalizan más el poder mostrarse vulnerables, ¿no? Que es mostrar también, digámoslo, como esto que el estereotipo de género sería visto como debilidad, ¿no? Desde la perspectiva de género, la vulnerabilidad genera conexión. Entonces, siento que puedo conectar limitadamente porque no puedo mostrarme totalmente, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Y en mi caso no es tan serio, pero y también estoy en una situación especial porque trabajo en la Embajada de México, entonces soy extranjero, ya vengo con muchos cuestiones personales arregladas que la embajada me ayuda a solucionar cuando llega a un país distinto, pero estoy casado con una japonesa y ya llevo muchos años. Mi tema con Japón, que también yo lo juego de los dos lados, pero es que desde mi percepción hay como que una pared que no permite a los extranjeros entrar a Japón o ser japonés o ser aceptado como japonés, que yo tampoco quiero ser japonés, pero pues sí quisiera un poco más de aceptación, eh, que igual tampoco es severo en mi caso, o a lo mejor sí, no sé, no creo, pero es eso, o sea, a nivel personal eso es el shock, que va y viene, si importa, no importa, pero es algo que perdura, que pasa. Sí, como sentirte más parte de los círculos, ¿no? O sea, a nivel Porque, como... bueno, inclusive dentro de la familia, o sea, sí, Ujú. ya me aceptaron 20 años, pero pues no soy, está bien, o sea, no soy, pero no sé si me explico. Sí, 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 sí. Lo mío es un poquito como más tonto, más. Yo soy como súper arrumaca, o sea, muy cariñosa y todo. Entonces, aquí en Japón, por ejemplo, no es común que las parejas muestren ese afecto en la calle, o sea, el darte besos, el abrazarte y demás. Y a mí como me encanta molestar a mi hombre, a mi esposo le digo mi hombre, a mí como me encanta molestarlo, por ejemplo, cuando hacemos reuniones en la casa y trae a sus amigos de la universidad o los que sean, y ya cuando estamos encopados, entonces de repente él ya está encopado también, y entonces de repente yo, ay, no sé qué, gracias, amore, y pum, le planto el beso, y él me lo responde, ¿no? O sea, porque sí es muy como el Matías, muy latino ya, pero y entonces, cuando los amigos ven esto, o sea, les causa un parálisis el ver a una persona que es su amigo que conocen desde la niñez, besándose con esta extranjera en nuestra cara, les causa shock. Y la verdad yo lo hago por molestar porque es como, es para que ustedes aprendan, o sea, que así es, ¿no? O sea, digo, fuera de Japón eso pasa, ¿no? Entonces, pero al inicio cuando llegué a Japón, para mí sí era así como de, pero pues, ¿por qué no me besas aquí como en México, ¿no? ¿Por qué no eres más cariñoso conmigo, ¿no? Claro que con el paso del tiempo lo fui entendiendo, así es Japón y también uno llega y a donde fueres haz lo que vieres, pero yo me rehusé un poco a eso y bueno, él es como muy latino y me acuerdo perfectamente que un día íbamos caminando y él siempre me da como nalgadas, ¿no? O sea, pasa y ¡pum! Me da la nalgada, ¿no? Y me acuerdo perfecto que estábamos ahí en el tren y me echo adelante y me hace darme el paso y me da la nalgada, ¿no? ¡Pum! Entonces yo me volteé, me sonrojé así como si, ¿qué hiciste, no? O sea, yo ya a la japonesa. Ya adaptada. Y sí, sí, ya así, pero entonces toda la gente lo volteó a ver así como que, y nos empezamos a reír porque es como, bueno, o sea, él ya aprendió su parte, pero bueno, también yo ya aprendí que tampoco, o sea, como tú mencionabas, ¿no? Esta negociación de buscar el equilibrio de qué tanto me complaces tú a mí para que yo me sienta bien y qué tanto tampoco yo no te invado tanto yo de también, bésame, no sé qué, ¿no? Digo, pareciera un poco ridículo, pero de repente
como que los latinos pues somos lo que decías, muy touch, muy de abrazar, muy de sí, y pues viniendo de la pareja pues es mucho más importante, además porque así lo aprendemos, ¿no? La pareja muégano, ¿no? De todo el beso y el apapacho y no sé qué. Entonces cuesta trabajo llegar a equilibrar esta parte. Y a mí en el inicio sí me dio como, ya sabes, el drama del shock, ¿no? Así de, ¿pero por qué no me besas? ¿Por qué? No sé qué. Pero bueno, digo, al pasar el tiempo uno lo asimila, lo entiende y trata de buscar como una media, que al final, pues bueno, hace feliz a uno y a otro. Claro, no tomarlo, o sea, también cuando nos vamos adentrando a la cultura de la pareja, dejamos de tomar personales ciertas cosas y entendemos que es su cultura la que funciona así y seguramente o sea, ustedes en México funcionarían diferente en algunas cosas, ¿no? O sea, también la cultura en la que se mueve la pareja marca el cómo funciona y una misma pareja en diferentes culturas funciona diferente. Sí noté eso mucho, o sea, aquí no hay nada de expresión entre parejas en la calle. Y por ejemplo, sí está esta parte en México, para mí fue choqueante llegar a España en donde se tocan todo en la calle. O sea, para mí sí fue un shock de decir, sí son mucho de tocarse, ¿no? Como en las nalgas y tal. Y para mí sí fue como, uff, o sea, es demasiado, ¿no? Ya uno después va integrando ciertas cosas y también es lo que te sientas cómodo. O sea, también ahí cada pareja es un mundo y seguramente haya alguien con otra mexicana y que diga, enfrente a mis amigos no me beses porque no me siento cómodo. Una cosa es mi cultura y otra cosa somos nosotros en la intimidad, ¿no? Gracias por compartir. ¿Alguien más que quiera compartir sobre el shock? Pues a mí me pasó diferente, porque, por ejemplo, yo sabía que eran muy serios, muy, no expresivos. Ujú, Entonces, yo de por sí soy así. En ujú, México no era como muy, o sea, no besos tanto en la calle, o sea, ujú, soy mucho más como reservada. ujú, Entonces, yo cuando llegué acá, él era el que me tomaba de la mano, me abrazaba ujú, o así. Entonces, fue ese como que, a ver, espera, no en teoría tú no deberías de expresar. ujú, Y también en su casa, por ejemplo, el primer día que yo llegué de visita, todavía estando de novios, llega su hermana y me abraza. Entonces, ujú, así como que, aquí, ¿qué pasó, no? O sea, ujú. fue como esa otra parte de descubrir que no son tan fríos como se supondría. Sí. Y sí que hay como espacios y niveles de integración, porque, por ejemplo, con su familia, una parte, sí hay como mimetismo y con la otra Ujú, es como más reservado. ujú, Entonces, sí entiendo muy bien lo que dice Cosa, como que si eres extranjera, te incluyo, pero sigue siendo extranjera, ujú, ¿no? ujú, Entonces es como este vaivén de estar y no estar. ujú. Sí, sí, entiendo. Y justo, o sea, creo que lo que dices es muy importante, ¿no? Y empieza a enlazar con, digo, que si alguien más quiere compartir, pero empieza a enlazar con el otro tema que es la perspectiva de género. Estos estereotipos, ¿no? Tanto de género como culturales de las mujeres son, los hombres son, los mexicanos son, los japoneses son, nos limitan mucho, nos deshumanizan mucho porque yo creo que de japoneses seguramente hay una variedad y los habrá más abiertos y menos cerrados, obviamente dentro de la base cultural, ¿no? Entonces también pensar que todos los japoneses o todos los mexicanos o todos los suecos son de determinada forma, pues nos genera una visión rígida. Y entonces también, ¿qué pasa si mi visión es rígida? El cómo me vinculo también entra dentro de esta cajita nada más. Lo que busca la perspectiva de género es ampliar el cómo no, o sea, en lo político, en lo social, en lo público, pero también en lo privado, el cómo nos percibimos. Igualdad, sí, de condiciones a nivel laboral, económico, pero también igualdad de poder ser, o sea, también que es desde donde yo lo voy a hablar, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y por el otro lado, esto que dices de no sentirnos parte, justo un poco por eso titulé el libro Ni de aquí ni de allá, porque creo que es algo muy compartido. Y si bien ustedes lo hablan desde ahora estando en Japón, pues la cantidad de gente que veo tiene esta misma sensación. Y a veces yo me pregunto qué tanto también la sensibilización tiene que ser a la población de acogida y con el tiempo, ¿no? Como esta parte de la diversidad cultural se irá ampliando y será más fácil que nos sintamos integrados, ¿no?
pero creo que sí es importante sensibilizar también al que acoja, la cultura de acogida, para hacerles saber un poquito nuestros retos y que puedan empatizar, ¿no? Con esta dificultad que tenemos a veces de sentirnos parte de y que puedan ayudarnos un poquito a formar parte, ¿no? O hacernos sentir parte. Porque es algo que escucho de los mexicanos en Francia, los colombianos en Alemania, o sea, sí es algo muy compartido, ¿no? Y a veces creemos que somos los únicos o que solo los mexicanos en Japón o los mexicanos en China somos los que sentimos esto y no, es algo bastante compartido. ¿Alguien más que quiera compartir sobre su shock emocional o nos pasamos al siguiente punto? A modo un poco de resumen, recordar que estar en una relación intercultural, construir una relación intercultural, porque la parte de construcción es muy importante cuando hablamos de pareja, ¿no? Nos venden mucho nuevamente el encontrar pareja, pero realmente la tarea es construir pareja, construir el vínculo. Nada más a modo de resumen, pues nos permite mucho reflexionar sobre nuestros aprendizajes culturales respecto al amor, respecto a la vida en pareja, respecto a nosotros como personas dentro de una relación de pareja. Nos permite reflexionar sobre nuestras necesidades afectivas, un poco lo que les decía, ¿no? Que tanto había cosas que yo asumía y el estar con una persona de otra cultura a mí me hizo cuestionar realmente qué quería en una relación de pareja, que tanto quiero flores todos los meses y que me paguen la cuenta versus otras cosas que me interesa más tener en el vínculo, ¿no? No porque tenga nada de malo que nos den flores cada mes, pero para mí en ese sentido me hizo reflexionar mucho, ¿no? También un poco sobre los lenguajes de amor, estas otras formas de recibir amor se amplían nuestra mente, entonces también es uno de los resúmenes que quería. Y los estilos de relación, ¿no? Que tanto yo lo que trabajo con las parejas que llegan a mí es pasar de estar convenciendo de qué cultura es mejor, de qué algo que pasa mucho es que se entra en esta competencia de tu cultura versus la mía. Y cuando las parejas se dan cuenta que pueden construir su propia cultura e integrar lo que cada uno valora de la suya, entran en un proceso bastante rico y bastante creativo, ¿no? Y bueno, finalmente nos permite esto que ya lo ligo con la perspectiva, nos permite acordar dinámicas y roles y lo que queremos en la relación, ¿no? Cosas que antes no cuestionábamos, nos permite acordarlas, ¿vale? Sí. Okay. Ahí. Ok. La importancia de construir los roles de género. Rápido, los roles de género son todos estos aprendizajes culturales de lo que es ser mujer y de cómo debe de ser una mujer y de lo que debe de hacer una mujer en las relaciones. También en lo público, ¿no? Pensemos que el feminismo nos hace tener esto mucho más despierto respecto a la mujer en lo laboral, en lo económico, en conciliar la vida familiar y la vida laboral, que todavía hay un trabajo grande por hacer, la conciliación. Pero también para el hombre, ¿no? Los roles de género son muy rígidos en que él tiene que ser el proveedor, que él tiene que ser el duro, el fuerte. Por eso los índices de depresión en hombre son más altos que el de la mujer, porque hay mucha prohibición en lo emocional. Para la mujer había mucha prohibición en lo público, ¿no? Más bien en los contextos sociales, sobre todo laborales, pero para el hombre había mucha prohibición en lo privado. Por eso cuando hablamos de feminismos, yo siempre recuerdo, y de perspectiva de género, que no solo busca la equidad para la mujer, también busca la equidad para el hombre y también beneficia al hombre. El feminismo le permite, y la perspectiva de género le permite al hombre poder tocar esta parte afectiva y esta vulnerabilidad que es tan importante para su bienestar psicológico y social. Y también le permite liberarse de muchas cargas sociales que le han impuesto que él tenga que ser el proveedor, que no pueda tener participación con los hijos, ¿no? Que se pierda de toda esta riqueza a nivel relacional. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso, pero quería un poco que pensáramos en eso, en género, ¿no? Como esto que nos han enseñado, que es ser mujer y que es ser hombre, y que cada cultura, pensemos, tiene su propia idea de género, ¿no? El género parte de lo biológico, marca cómo me voy a vincular. Y eso nos deshumaniza muchísimo. Y bueno, aquí saqué
todo lo que estuve leyendo, que de hecho encontré un manual bastante interesante, que si después quieren que se los comparta, me pueden mandar un correito si quieren saber más de género. Bastante interesante, que habla de esta deconstrucción. Y este fue el concepto que más me gustó, que es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres y contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor. Nuevamente, en lo público, pero también en lo privado, en lo íntimo. La igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación político-social en los ámbitos de la toma de decisiones. Esto lo habla mucho desde la parte pública, nuevamente estaba muy enfocado en lo laboral, pero esto también pasa en lo relacional, la toma de decisiones en lo relacional, los acuerdos en lo relacional. Cuando hay jerarquías, cuando hay alguien que está por arriba del otro, ¿no? En base a esta idea de género, eso no nos permite tomar decisiones de forma equitativa y entonces no nos permite construir un vínculo de forma equitativa. Y cuando el vínculo no es equitativo, la mayoría de los casos no es satisfactorio, ¿vale? Ni saludable. Entonces, bueno, esta es la perspectiva de género. En general, si lo podemos resumir, la perspectiva de género es este movimiento que está buscando reflexionar la construcción social de lo que nos han vendido que somos solamente por haber nacido mujeres u hombres, de cómo nos han ido educando a lo largo del tiempo y que esta reflexión nos ayuda a construirnos de una manera mucho más consciente. Y voy a poner un ejemplo. Imagínense que hubiera o sea, que naciéramos y nos pusieran a todos una misma prenda, pensemos en así como en un jumper, que fuera de la misma talla y el mismo color y nos dijeran, a todos. Es lo mismo, nos están haciendo ponernos ese mismo traje que tiene una sola medida, una sola talla, a todos. Cuando a algunas personas les puede quedar grande, a algunas personas les puede quedar chico, a algunas personas esa tela les puede rozar, a algunas personas ese color no les puede gustar. Esa es un poco la idea, si lo ponemos así como un ejemplo básico, esa es un poco la idea de los estereotipos de género. Nos han querido poner el mismo traje y ese traje nos limita, ¿no? Entonces, la idea es que hagamos un traje a la medida individual, pero también en conjunto, que creemos nuestra propia relación, nuestra propia dinámica. Y esto solo se hace a través de la reflexión, del diálogo y de la deconstrucción y del acuerdo mutuo de lo que queremos traer de nuestras culturas y la creación de una nueva cultura. ¿Vale? El amor romántico, que parte de esta idea de los estereotipos y las expectativas de género, pues nos ha hecho mucho daño, nos ha enseñado muchísimas cosas, pero así en general nos ha dicho que si nos ama va a pensar lo mismo, vamos a querer lo mismo, vamos a sentir lo mismo y que nos va a completar. Una cosa es complementar y otra cosa es completa. Que el otro vino a completarme, que yo antes estoy incompleto. Es decir, que necesito al otro para estar bien y que hasta que no tenga pareja no voy a ser totalmente feliz. Que mi pareja, si realmente me ama, va a cumplir todos mis deseos y expectativas y que una relación buena es en la que no se discute y no tenemos diferencias. ¿Y qué pasa en una relación intercultural? Que ni pensamos lo mismo muchas veces, ni queremos a veces lo mismo o no sentimos lo mismo, no nos puede completar, sino más bien nos complementa esto de lo que les decía de las diferencias complementarias, que nuestra pareja no tiene por qué cumplir todos nuestros deseos y no va a cumplir todas nuestras expectativas porque viene de una cultura diferente, que seguramente tendremos algunas discusiones y las discusiones no son un problema, ¿no? El problema es no saber reparar y después generar un acuerdo tras la discusión y que tendremos diferencias, seguramente. Entonces, si se fijan, la idea de amor romántico va en contra mucho de lo que son las parejas interculturales. Entonces, vienen a terapia conmigo, con otros terapeutas, y vienen con todas estas ideas y estas expectativas que por supuesto no se van a cumplir. Entonces, realmente la terapia no te va a ayudar a pensar igual de tu pareja o querer lo mismo, sino a lograr, ¿no? Como acordar, ¿no? Un punto neutral
hacer, una de los métodos que trabajo es el método Gottman, y ellos trabajan mucho el acuerdo al compromiso, y el compromiso es este punto en el que nos encontramos y generamos ese acuerdo, ¿no? De yo cuidar lo que es importante para ti y tú cuidar lo que es importante para mí. Entonces, bueno, eso sobre el amor romántico, y luego pensando que la perspectiva de género lo que cuestiona es este sistema tradicional patriarcal, pues también eso nos ha impedido vincularnos equitativamente, ¿no? Yo vengo de una familia monoparental, mis padres se separan, y yo crecí con la idea de que los hombres eran unos cabrones. Y eso a mí a nivel vincular me hizo mucho daño por mucho tiempo, porque me dijeron esto que les decía de los estereotipos de género, yo crecí con la idea de que todos los hombres eran así. Y esta idea me hace a mí actuar, ¿no? Y vincularme de determinada manera, con miedo a la defensiva, etcétera, ¿no? Cada quien tiene su historia, porque dentro del sistema tradicional o patriarcal, cada quien vive pues circunstancias diferentes, y cada uno seguramente si revisamos nuestra historia personal, identificaremos algunos puntos de lo tradicional que nos hacen mucho daño o que nos limitan a tener una relación en donde nos sintamos seguros, en donde nos abramos a conectar, en donde podamos ser vulnerables sin sentirnos en amenaza, ¿no? Pero hay algunas ideas generales, por ejemplo, pues que por amor hay que hacerlo todo y el amor todo lo... Esta parte del sacrificio, ¿no? Y en donde una parte se sacrifica por la otra, es algo mucho que viene desde el sistema tradicional, en donde pensemos otra vez en las relaciones verticales. Alguien está arriba del otro, hay uno que tiene que someterse, ¿no? La sumisión, en la mayoría de los casos, por mucho tiempo ha sido la mujer la que se ha sometido al hombre, ¿no? Pero pensemos que, bueno, no todas las relaciones son heteronormativas, y aquí también dentro de una relación homosexual puede haber esta verticalidad, ¿no? Si no se deconstruye lo que hemos aprendido. Estos roles rígidos, lo que les decía, las mujeres son, los hombres son, ¿no? O sea, pensar que los hombres son o que las mujeres son es totalmente limitante, es una visión rígida. Y entonces asumo que así vas a ser. Ya ni siquiera tengo esta mirada curiosa de tú quién eres, más allá de tu género, más allá de tu sexo, tú quién eres, cómo eres, ¿no? Entonces catalogarnos así, pensar que esta idea de todas las mujeres son histéricas, todas las mujeres son, ¿no? O simplemente, por ejemplo, el sistema tradicional nos ha vendido mucho que todas las mujeres querríamos ser madres o tendríamos que ser madres. Yo en mi caso, mi elección ha sido no ser madre, y para mí sí fue deconstruir mucho esta idea y hacer las paces con que yo no quería tener hijos, y cómo está esta visión de la mujer que no quiere tener hijos como una mujer fría, como una mujer egoísta, como una mujer, o sea, si nos vamos, cada uno podríamos encontrar del sistema tradicional tantas cosas que tal vez hemos deconstruido ya, o algunas cosas que todavía tenemos por deconstruir y que nos limitan en lo individual, pero también en conjunto, ¿no? Pensar que todas las parejas quieren tener hijos, por ejemplo. Que el amor duele si te cela, te quiere, toda esta parte que tiene que ver con la violencia de género, que eso nos da para otro seminario y otra charla, si así lo quisiéramos, que es un tema bastante complejo y delicado, pero esta idea de que sí, que por amor pues se soportan malos tratos, ¿no? Desde el sistema patriarcal, por supuesto. Toda esta parte de complacer a la otra persona para que no te abandonen, o sea, pensar que lo peor que puede pasar es que una relación se termine, viene mucho desde esto, ¿no? El matrimonio hasta el final de los años, hasta que la muerte nos separe, y cuántas generaciones han tenido vínculos ya no solo que no han sido satisfactorios, placenteros, nutritivos, sino que también han sido contraproducentes para su salud física y emocional, por el hecho de seguir esta idea tradicional de que las relaciones hasta el final y que se hace todo y se lucha hasta el final. Muchas veces una relación exitosa es la que sabe cuándo cerrar, ¿no? Y hasta dónde se pudo acompañar. Y todo esto es una deconstrucción, ¿no? Lo de la dependencia afectiva y el dominio de sumisión que les decía, ¿no? El sistema tradicional era el hombre trabaja, la mujer está en casa, y eso me hace que yo dependa de mi pareja. Y también
ya no solo es la dependencia de la mujer, en el hombre pone una carga muy fuerte ser el único proveedor económico, ¿no? O cuántos hombres, me viene mucho a la mente una pareja en donde él, por ejemplo, se encarga de los hijos y ella es la que trabaja y es una mujer muy exitosa. Y ellos han hecho esa deconstrucción, pero socialmente había mucha crítica de cómo era ella la que trabajaba y él se dedicaba a cuidar la casa. Pero ellos han tenido que hacer esta deconstrucción de lo tradicional para sentirse cómodos en los roles que ellos han elegido y que a ellos les funcionan. Y él es un hombre que disfruta muchísimo de estar en casa, de cocinar, de ir por los niños, ¿no? Y definitivamente han tenido que hacer esta reflexión conjunta, esta conversación, ¿no? De qué tanto lo que nos han dicho nos funciona a ti y a mí, ¿no? Y bueno, el matrimonio como prioridad y las relaciones verticales, ¿no? Estas son ideas generales. Nos podríamos ir a más, pero esto es un poco lo que yo al menos más me llega a consulta, lo que he visto a deconstrucción, pero bueno, también nuevamente depende de cada pareja y de cada persona. Y ahora me gustaría preguntarles, ¿qué estereotipos de género creen que han influido en su relación? La primera pregunta era sobre el shock cultural, ¿no? Esto es más a género. ¿Qué de lo que a mí me enseñaron de ser mujer o esperar de los hombres me ha influido más o necesito de construir o de construir me fue muy útil, ¿no? Como resignificar. ¿Sí se entiende la diferencia de la pregunta? Sé que el tema de perspectiva de género es un poquito más complejo. ¿Vale? Entonces me gustaría un poquito escucharles. ¿Sí? Me paso bueno. Gracias. Bueno, yo, por ejemplo, ahí sí, algo que me resultó muy cómodo estando en Escandinavia era darme cuenta que las mujeres no están siempre todas así arregladitas, ¿no? Son más naturales y tienen esa belleza. Entonces también fue como un poco un descanso de, bueno, pues yo estoy, de hecho, nuestra primera cita yo me fui en pants, pero digo, no por eso, sino porque no era cita, era como, y fue así como, pues normal, ¿no? O sea, no influyó en que, ay, me fue bien, me fue mal, al contrario, ¿no? Creo que fue muy, es parte de lo que sí me gustó. Claro, como esta idea de la mujer bonita y perfecta, que siempre te vean bonita, porque si no, no se van a enamorar. O sea, sí, como estas exigencias de que una mujer tiene que estar siempre arreglada para tener valor Y que es muy latino, y ¿no? para Siempre ser estamos, elegida. Total. O sea, yo pienso, por ejemplo, en México, pensando en mi país, y también hay personas que son de provincia, y ya no provincia, o sea, de pueblos de provincia, y son súper tradicionales, ¿no? Entonces, dentro de mexicanos hay una diversidad en cuanto al tema de género, según en donde nazcamos, según la familia en la que crezcamos, ¿no? Por ejemplo, yo al ser hija de madre divorciada, pues eso me ha influido muchísimo, ¿no? En el cómo percibo la autonomía de una mujer, etcétera, etcétera, pero tal vez no te cuenta lo mismo una mexicana que sí, que su familia se ha mantenido junta, ¿no? Y creo que lo mismo pasa en Japón y creo que lo mismo pasa en España, porque yo te podría decir que también tenía esta idea de la modernidad y en algunas cosas sí, o sea, esto que decía de la expresión en la calle, ¿no? Sobre el afecto y tal, pero en otras cosas también son súper tradicionales, quienes yo he conocido, ¿no? Y también ahí entra la riqueza cultural, digo, eso ya ampliándolo hacia afuera, o sea, cuando un hombre japonés conoce a un hombre sueco que hace las labores del hogar. O sea, para algunos puede ser chocante, dicen, ¿qué onda? Pero tal vez a alguien le abre la mente decir, o sea, también se puede vivir esto. Esa es la riqueza, o sea, por un lado de la perspectiva de género, pero también de la diversidad cultural, de la interculturalidad. Porque a través de conocer un hombre de otra cultura que vive su relación de una forma diferente, amplía mi visión de que yo también lo podría hacer. O sea, me abre la posibilidad de algo que tal vez yo no sabía ni que existía, ¿no? Es cierto que hay personas que tienen más apertura a esa diversidad cultural que otras, ¿no? Vale, muchas gracias, muy interesante también verlo desde el lado masculino, ¿no? Vale, ¿quién más? Bueno, para mí serían como, bueno, quiero tocar dos de los muchos que tengo. El primero es respecto, sí, o sea, esto desde construir y desaprender por parte de nosotras o nosotros, no sé, o nosotras, quien sea. Pero entonces del otro lado, enseñarles a construir también, ¿no? Que es un poco lo que decía Matías, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, sí, o sea, mi esposo era como muy de, o sea, tú no estás trabajando,
tú cocinas, tú haces, y no es que me lo impusiera, sino yo también como que decía, pues sí, no estoy haciendo nada y nada, y entonces me toca a mí hacer las labores de la casa, ¿no? Pero para mí fue muy interesante cuando yo empecé a trabajar, fue mi suegro, alguien que nunca ha salido de Japón, un señor muy conservador, quien le dijo a mi esposo, ahora que Gina va a empezar a trabajar, te toca a ti ayudar en la casa, te toca a ti tomar una tarea de la casa y te toca también los fines de semana ayudarle, ¿no? Y para mí sí fue así como de, ay, o sea, porque claro, yo hubiera pensado que no, no, o sea, pues si él no lo aporta es porque no se lo enseñaron, ¿no? También, ¿no? Entonces yo creo que esto también pasa en México, es un tanto esto como, sí, o sea, como que de un lado es de construir y desaprender, pero también del otro lado enseñarles, ¿no? Esto de, como dices, que pensamos que el matrimonio es perfecto y por arte de magia vas a empalmar y vas a vivir en el castillo Rosita y demás, y no es así, en realidad es aprender a enseñar a la otra persona y a construir tu hogar y enseñarle pues cómo se juega el juego dentro de la casa, ¿no? Yo barro, tú cocinas, tú comemos y tú lavas y esto se aprende y esto me lleva a un ejemplo que yo, por ejemplo, he visto ahora en los elevadores en las mañanas. Antes veía a las mamis con los niños y las carreolas que ya se iban a dejar a los niños al camioncito o a la escuela, a la guardería, lo que sea. Desde hace como 3 años algo pasó porque Japón también es mucho de estereotipos y se empezó a poner de moda que entonces quien lleva a los niños y quien lleva a las guarderías y no sé qué son los hombres. Entonces, desde hace como 3 años, en el elevador yo me encuentro a 0 señoras en la mañana, me encuentro a puros hombres que ya desaprendieron la parte de no es la mujer que es a la que le toca y les toca aprender a ellos que ahora les toca a ellos. En Japón es un poquito más el deber ser, o sea, para ellos es mucho el deber ser y pues de alguna manera eso ya lo van a traer seguramente como una norma ahora, lo cual no sé qué tan bueno o qué tan malo sea, pero bueno, ahora ya lo ves, antes era imposible ver eso, ¿no? Esa es una. Y otra, yo creo que también es el tema del ser madre. Por ejemplo, o sea, en nuestro caso nosotros no pudimos tener hijos y ya decidimos que ya no vamos a tener bebés. Y entonces, en este caso para mí fue muy interesante cómo en México fue así el shock, ¿no? De mi familia, pero ¿cómo no van a tener hijos? Porque casi que si ya no vas a ser mujer y no sé qué, y estás en Japón. Entonces a mi familia le costó un shock tremendo entender que pues así era, ¿no? Cuando aquí en Japón fue como, ah, muy bien, así lo decidieron, qué bueno, es tu decisión, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que en Japón tiene como sus pros y sus contras, algunas cosas buenas, algunas cosas malas, pero yo creo que quienes vivimos en pareja con personas de otra nacionalidad, nos toca, sí, de construir y desaprender, pero también del otro lado, Sí. enseñarles a construir y a aprender también para que tengamos este equilibrio que igual, o sea, yo puse estos dos ejemplos porque fueron al revés, ¿no? O sea, cuando lo de los hijos en México fue como, el mundo se iba a acabar en México, ¿no? Porque yo no iba a tener hijos. Aquí fue totalmente comprensible y, ¿no? O sea, un poco como, está bien así. Y bueno, les tocó en México aprender a tomar espacio y demás. Entonces es como tomar lo mejor de lo afortunados que somos de tener esta opción de tomar lo mejor de ambas culturas Total. y también para, como decías tú, para enriquecernos y tratar de tener como lo mejor, ¿no? Y también te ayuda a ver o sea, esos estereotipos de género en las diferentes culturas. Me gustó que dieras los dos ejemplos porque así no es como que hay solo una cultura, no. Ambas, o sea, yo creo que es algo en lo que estamos todavía en pañales, gateando, que todavía tenemos mucho trabajo por hacer en la deconstrucción. Cuando dices enseñar, no sé si te refieres a los demás o a la pareja, porque si es con la pareja, ahí ya estaríamos hablando de verticalidad, ¿no? O sea, de yo te enseño a ti, no, es un proceso conjunto que hacemos los dos. Y por ejemplo, en lo que dijiste de los hijos, sí lo vi mucho, vi muchísimos hombres, fue algo que me llamó la atención, veía en el metro muchos hombres con bebés, ¿no? Entonces, ahí hay una deconstrucción que tal vez viene por lo que es lo que todos están haciendo y es lo correcto de hacer y lo hago, que aún así es una deconstrucción, lo cual es importante. Pero hacia los demás, que creo que también es un poco lo que tú decías de, bueno, yo estoy en paz con mi rol, ¿no? O sea, de lo que hemos decidido como pareja, de cómo funcionamos, y más bien es hacia afuera, ¿no? El cómo nos ven nosotros, el cómo lo toma mi familia, el cómo lo toman los amigos japoneses que conozco, etcétera. Y creo que ahí
no podemos cambiar, podemos compartir hasta donde nos sintamos cómodos, porque es que estamos decidiendo hacerlo así, ¿no? O sea, podemos ser, yo hablo de compartir desde la transparencia de sí, para nosotros nos funciona tal, y habrá gente que no sepa cómo procesarlo, y habrá gente que sí. Y ahí, nuevamente, se da esta expansión, ¿no? De esta apertura de, o sea, no tiene que ser así. Mira, ellos decidieron no tener hijos. Mira, ellos decidieron que él es el que cocina. Y entonces vamos ampliando poquito a poco estas posibilidades de no solo ser la mujer, la que se había dicho que se quedaba en casa, cuidaba a los hijos, cocinaba, y el hombre que es el proveedor y que tiene que traer dinero y que tiene que hacer y que tiene que cuidar y que tiene que, o sea, nos vamos ampliando poquito a poco. Entonces es un proceso que creo que es poco a poco y que es como una cadenita, ¿no? Que se va sumando, nos vamos sumando unos a otros. O sea, lo que hoy ustedes me enseñan a mí me suma y hay cosas que obviamente yo no tenía ni idea porque yo de este mes en Japón he estado de turista, hay cosas que he visto, pero hay cosas que por supuesto he idealizado y no tengo ni idea de cómo funcionan en lo privado, ¿no? Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más que quiera compartir sobre esta parte? ¿Sí? Bueno, Por mí mejor, esto lo hace más rico, más interesante y les agradezco su apertura. bueno, igual muy rápido también, nada más como un comentario sobre lo mismo que ya mencionó, pero como que son observaciones que a lo mejor ella está mencionando que pasa en la escuela, pero siento que también continúa hasta el ambiente laboral también. Eh, Siento que hay también mucha segregación de mujeres y hombres, incluso en el espacio laboral, ¿no? Solamente mujeres se llevan con mujeres, hombres se llevan con hombres y la cuestión también, ¿no? De la mayoría, al menos en mi área, la mayoría de gerentes o los que pueden llegar a un puesto alto, la mayoría son hombres. Entonces, pues hay como que esa cuestión, ¿no? Y a lo mejor lo que es sobre la cuestión de roles de género que me gustaría compartir como observación solamente, es que si hay, bueno, si hay varios hombres que yo conozco que trabajan y que llegan a puestos muy altos y tienen familia, porque es esa expectativa de que la mujer tiene que ser la que deje de lado su carrera para poder apoyar a la familia. Y entonces, pues ellos, bueno, yo siento que hay muchos hombres que no sacrifican su carrera para tener una familia, pero de las pocas mujeres que he conocido que alcanzan puestos muy altos, es una observación que muchas de ellas sacrificaron el tener hijos y tener bueno, casarse a lo mejor. Eh, entonces, pues yo pienso que ese estereotipo, ¿no? De que ah, quién tiene que sacrificarse, ¿no? Tiene que quedarse en casa. Exacto, y solamente hay dos caminos, ¿no? O te priorizas tu carrera o ajá, o no tienes tu familia, pero puedes, no sé, priorizar tu carrera. Entonces, siento que es como algo que he observado, pero son a lo mejor generaciones más, hay una diferencia de generación también. Supongo que igual la gente más joven como que observa estas cosas y a lo mejor en sus relaciones de pareja ya como que hablan más sobre eso, ¿no? Yo también tengo aspiraciones en mi carrera, también eh, ah, como que si vamos a formar una familia tiene que ser un equipo y se puede hacer todo, ¿no? Sí, esto que dices, nuevamente, o sea, todavía nos falta mucho por trabajar. ¿Cómo está el maternity aquí? O sea, los espacios de pausa de maternidad y de paternidad, ¿cómo funciona en Japón? Eh, Van de 90 días a 180 días. Inclusive una colega que es embajada, su esposo le dieron 6 meses de paternidad. El tema es que Lo toman. Ujú. Ya. Ujú. Ok, ok.
Sí, en Alemania, por ejemplo, es casi un año, si no mal recuerdo lo que sé, y en España son 6 meses y estaban hablando de darle el mismo tiempo al hombre y que el hombre pudiera tomarse el mismo tiempo, ¿no? O sea, todavía estamos en esta deconstrucción de decir, ya no solo que la mujer también pueda regresar a trabajar mientras el padre se queda, que el padre también pueda disfrutar de sus hijos. Y también cada vez es más necesario porque a más hay una deconstrucción, a más también los hombres integran esta visión feminista, se dan cuenta de que también ellos quieren conectar y estar con sus hijos, ¿no? Entonces, todavía hay un camino por recorrer, pero definitivamente, pues sí, es algo que ahí tenemos y hay unas culturas que lo tienen más que otras, ¿no? Y esto es lo que ustedes viven desde el estar en Japón, desde la, también, ¿no? Tú como mitad japonesa, mitad coreana, el hecho de ir a otro país también te hace cuestionarte estas cosas tras haber estado en México. Esto de tener amigos hombres, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que estoy en España, también pensé que era en este sentido más moderno y yo no tengo ningún amigo español, o sea, tengo uno que ya no vive en España, pero me ha costado mucho trabajo hacer amistad con hombres, cuando en México tenía yo creo más amigos hombres que mujeres. Entonces, sí, o sea, hay cuestiones culturales, ¿no? Cada cultura tiene como estas expectativas que es importante que rompamos, que nos liberemos de ese jumper que nos han puesto y que podamos ser más libres, más auténticos, más nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias por compartir. ¿Nadie más quiere, verdad? ¿Paso? Vale. Resignificar el amor. Y aquí paso esta parte de la deconstrucción, del resignificar. Digo, sé que ustedes saben más japonés que yo, no les vengo a dar clases de japonés, pero es cierto que encontré algo que me gustó mucho, es que tienen diferentes palabras para decir las diferentes fases de la relación. Y yo el que rescato, o sea, por ejemplo, tú, ¿no? Esta parte del apego, o el que expresa más este amor apasionado como el enamoramiento, pero a mí el que me gustó, el que dije, de esto justo vamos, o sea, esta es la intención, ¿no? De esta charla, era ay, ¿sabes? Ay, que define un amor profundo, pero hablaba mucho, esto es un resumen, pero es un artículo chulísimo que si quieren también se los comparto. Y él hablaba que era un amor que se trabajaba y que llevaba, o sea, que necesitaba tiempo de construirse, ¿no? O sea, de construirse. Y habla de este amor consciente corresponsable. O sea, cuando hablamos de la parte corresponsable es que las dos partes tienen igualdad en que ese vínculo se nutra, ¿no? Eh, lleva trabajando, construyendo y desarrollando su tiempo y que va a enamorar a otra persona conociendo también sus sombras y su vulnerabilidad. Es decir, no amo lo que espero que seas o lo que quiero que seas, sino amo lo que eres. Me vinculo con quien eres y no con lo que espero que me des o hagas o lo que espero según que eres hombre o eres mujer que des en la relación. Y me gustó mucho por eso, ¿no? Y creo que todos entonces aspiramos al I, ¿no? A este amor que requiere trabajo, que requiere tiempo y que es una construcción conjunta. Eso me gustó muchísimo. Entonces, bueno, aquí se los dejo. Y ahora quiero compartirles un video rapidísimo. Él es un psicólogo indio. De hecho, voy a tener la oportunidad admiro mucho a Arun Mansukani. Él es un terapeuta de pareja, terapeuta relacional. Búsquenlo, les voy a dejar el nombre. Y voy a tener la oportunidad de hablar con él sobre parejas interculturales en septiembre. Vamos a hacer una entrevista. Y él habla mucho de las relaciones verticales y horizontales, ¿vale? Entonces, en esta resignificación, justo el ideal es pasar de esta relación en donde uno está por arriba del otro a esta igualdad y esta equidad, ¿vale? Que es lo que busca la diversidad cultural y sobre todo la perspectiva de género. Así que los dejo con el videíto. Concepto muy sencillo, yo creo que es muy sencillo, a mí me parece muy interesante y lo utilizo mucho, que son las relaciones horizontales y las relaciones verticales. No sé si habéis escuchado hablar de esto, ¿no? Las relaciones horizontales son aquellas en las que el poder está equitativamente repartido, ¿vale? Y vamos a hablar mucho de poder hoy, y esto puede que llame la atención, porque tendemos a pensar que el poder no tiene nada que ver con las relaciones íntimas, y lamentablemente el poder tiene mucho que ver con las relaciones íntimas. Entonces, las relaciones horizontales serían aquellas en las que el poder está equitativamente repartido, y las relaciones se volverían verticales, o sea, horizontales el poder está en equilibrio, y las relaciones se volverían verticales, se desequilibrarían, por decirlo de alguna forma, cuando el poder está desigualmente, ¿vale? Cuando una de las dos partes tiene más poder.
Poder tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones, poder tiene que ver con control, pero poder también tiene que ver con responsabilidad, ¿no? Hay una frase que la mayoría de las personas atribuyen a Stan Lee, al de los superhéroes, pero que la dijo Roosevelt, el presidente norteamericano, en la que decía que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces el poder conlleva responsabilidad, la responsabilidad de cuidar, de proveer, ¿vale? Entonces llamamos la relación horizontal a aquella en la que el poder está equitativamente repartido, ambos tienen posibilidad de tomar decisiones, ambos tienen control, ambos cuidan y son cuidados, ambos proveen y son provistos, ¿vale? Esto sería una relación horizontal. Y sería vertical cuando esto se desequilibre. En principio, tenemos relaciones verticales que son sanas. Se ocurre alguna, ¿no? A alguien se le ocurre alguna. La relación entre un cuidador, una mamá y un bebé. Es una relación absolutamente vertical. El cuidador, la cuidadora, la mamá, tiene todo el poder, tiene toda la responsabilidad, tiene que tomar las decisiones, tiene que cuidar, tiene que proveer. Y además es sano que esto sea así, ¿vale? Cuando tenemos mamás o cuidadores que no respetan esto, tiene un nombre técnico, lo llamamos parentalización. O sea, estamos obligando a los niños a que se hagan adultos antes de... Esto sería una relación vertical sana. Históricamente, las relaciones verticales han sido la norma, por lo menos en tiempos históricos. Si nosotros nos vamos desde hace 11.000 años hasta ahora, todo este lapso de tiempo, en la mayoría de las sociedades hemos tenido relaciones verticales. Las personas eran distintas en función del estatus, en función del género, en función de la edad, ¿vale? En casi todas las sociedades que conocemos, los reyes tenían más poder que los aristócratas tenían más poder que el pueblo, el clero estaba por ahí, tenía poder, quiero decir, había una estratificación. Las personas eran distintas y el poder era distinto y la gente asumía esto. Esto no solo ocurría a nivel social, ocurría también a nivel íntimo y personal. Las relaciones de pareja estaban totalmente enmarcadas por las relaciones de género, por el poder, o sea, la división de género, ¿no? O las relaciones con los hijos. Las relaciones con los hijos no eran igualitarias. Entonces, fíjate cómo a lo largo de nuestra historia esa ha sido la relación, digamos, normal, hasta hace muy poco, ¿eh? Eso ha volado por los aires. Nosotros somos la generación de la horizontalidad, ¿vale? Nosotros ya consideramos que las relaciones tienen que ser horizontales. Todas. Consideramos que somos todos iguales, tiene que ver con la democracia. Y si todos somos iguales, la relación sana tiene que ser horizontal. Yo puedo ser un jefe, pero yo no puedo hablar mal o insultar a una empleada, a un empleado, ¿no? Todos estaríamos de acuerdo en esto. O sea, bueno, puede que nuestra posición no sea del todo horizontal en un momento X, pero realmente nuestra relación de base, digamos, tiene que ser horizontal. Igual con un juez o con un médico. Y en las relaciones íntimas en particular, tiene muchísima importancia porque, tal y como lo vemos ahora, y no siempre ha sido así, no es posible una verdadera intimidad sin horizontalidad. Realmente, para que haya una relación de intimidad, tú y yo tenemos que estar en el mismo plano de poder, ¿vale? No de funciones necesariamente, pero tiene que haber un mismo plano de poder, de manera que ambos estamos en esa relación porque queremos. Cambia la visión de lo que es una relación sana a lo largo del tiempo y en diferentes culturas seguramente. Y en la nuestra, sin duda, lo que marca las relaciones sanas, del tipo que sea, es que sea una relación horizontal, en la que ese poder esté equitativamente repartido, ¿vale? Problema, que no todo el mundo está preparado para tener relaciones horizontales, pero bueno, tendremos tiempo de hablar de eso. Bueno, hay un concepto muy... Bueno, a mí me gusta mucho, esta charla está en internet, dura 1 hora y media, es muy interesante si quieren buscarlo, Arun Mansukani, después les escribo el nombre, pero bueno, me gusta mucho esta parte que habla él de una relación horizontal nos permite una mayor intimidad, porque ya no soy yo mandándote o diciéndote qué hacer, sino somos dos personas, lo que él dice, ¿no? Ambos proveemos, tomamos decisiones, ambos somos responsables, ambos cuidamos y somos cuidados, ambos proveemos y somos provistos, ¿no? Y cómo eso nos permite conectar desde un lugar mucho más satisfactorio, ¿no? Entonces, sí, en definitiva, la perspectiva de género nos está moviendo hacia esa tendencia, en donde podamos generar vínculos, en donde haya una mayor intimidad emocional. Antes la palabra intimidad se entendía solamente como intimidad erótica o intimidad sexual,
¿no? Y qué tanto se dejaba de lado esta intimidad de conocer quién es el otro, de conocernos profundamente como seres humanos, de dejar de asumir que como eres mujer quieres hijos o que como eres hombre quieres X o eres de tal manera, sino conocerte yo a ti como persona y desde ahí, ¿no? Desde ese conocimiento profundo, pues caminar juntos en la vida, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, ya estamos llegando al final. ¿Todos tienen 15 minutitos para que terminemos juntos? Genial. Llegamos al final, ¿no? Ya con esta idea de, pues, la posibilidad de utilizar la perspectiva de género para resignificar el amor y la relación, ¿no? Construir relaciones que promuevan el cuidado de las necesidades de cada persona, que nadie se tenga que sacrificar por la otra. Que sí, que hay algunas cosas que vamos a negociar y pequeñas pérdidas, sí, pero otra cosa es el sacrificio, ¿no? O sea, cuando ya hay sacrificio ya hablamos de que estoy yendo en contra de mi bienestar, de un valor, de un propósito de vida. En mi caso, por ejemplo, que decidí no tener hijos, que mi diferencia fue antagónica y que fue por lo cual yo terminé mi vínculo, tener hijos porque era lo que se esperaba de mí como mujer y quedarme en la relación teniendo hijos hubiera sido sacrificarme, ¿no? Y eso a la larga a una pareja le puede pesar mucho. Y estoy dando mi ejemplo, pero hay miles de formas de sacrificarse, ¿vale? Construcción de relaciones en donde los roles son flexibles y se transforman y evolucionan. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos, porque la vida es así, que se decía que el hombre tiene que ser el proveedor. Imaginemos que por lo que sea el hombre se enferma. Los roles, las parejas que construyen su relación con una perspectiva de género tienen roles más flexibles y por lo tanto se pueden adaptar a los cambios de la vida. Antes, así ya época de antes de nuestras abuelas o bisabuelas, cuando el hombre se enfermaba o se moría, o sea, la familia ya, ¿no? ¿Qué iban a hacer, no? Desamparados totalmente, ¿no? Y en cambio, una pareja con perspectiva de género tiene esa capacidad de moverse, ¿no? O de, oye, te corrieron, lo pago, no pasa nada, ¿no? La mujer no se va a sentir mal o una mujer que gana más, ¿no? O un hombre que dice, oye, yo quiero cuidar a los niños, o sea, ya hay esa flexibilidad. Oye, pero encontré ahora o voy a estudiar ahora, bueno, ahora tú hazte cargo de los niños, ¿no? O tú pasas por ellos. Esa es la flexibilidad. Construcción de relaciones basadas en la confianza. Como el dominio-sumisión, este modelo vertical de vínculo, siento que estás porque te controlo, pero realmente no confío que me estés viendo. ¿No? Estas relaciones con ciertos temas de control, de celos, en violencia de género, no tengo esta sensación de confianza genuina de que estás conmigo porque me eliges, sino porque te domino, porque te controlo. Y en cambio, cuando nuestra relación es horizontal, hay más confianza. Desde donde nos estamos eligiendo, se genera más este sentimiento de no me vas a abandonar, estamos construyendo algo y estamos enterados de lo que pasa a nivel afectivo e íntimo, porque tenemos una comunicación constante, ¿no? Esto, ¿no? Como no te he impuesto y te he escuchado, te conozco mejor. Sé qué piensas, sé qué opinas y sé qué sientes. No asumo que sientes, ¿vale? Relaciones horizontales, o sea, nadie domina a nadie, un poco esto, lo del video, ¿no? A mayor igualdad, mayor intimidad. A mayor equidad, mayor conexión. ¿Vale? Entonces la perspectiva de género no solo es en lo público, en lo privado también genera mucha riqueza. Y bueno, un poquillo para terminar, encontré esta frase de Herrera, ¿no? De lo importante que es transformar esta simbología del amor patriarcal y desde el amor romántico, en donde es importante transformar el romanticismo patriarcal a un amor igualitario, ¿no? Construido desde la necesidad humana de dar y recibir afecto, que es la base de las relaciones saludables, ¿no? Esta idea de que el hombre no necesita nada a nivel afectivo, ¿no? Y se hacía el duro y tenía todo el tiempo que estar bien, también lo libera mucho el amor igualitario, ¿no? Y bueno, aquí ya consejos para terminar. Si bien, o sea, cada pareja es un mundo, quise ejemplificar así como 3 cosas que veo que le funcionan a la mayoría de las parejas, independientemente de las culturas no, cuestionar los supuestos, ¿no? O sea, cuando las parejas se sientan en terapia a contarse como todos estos supuestos y a reflexionarlos, o sea, como
oye, es que mi casa era así, ¿no? Mucho de lo que veo que les sana es el hablar de lo que vieron en sus familias y de lo que vieron al crecer y de los modelos de sus padres, ¿no? Y cuando ellos empiezan a tener estas conversaciones de lo culturalmente aprendido, sobre todo en casa y en familia, empiezan a darse cuenta de todas estas creencias que ni siquiera eran suyas conscientemente, sino que estaban internalizadas y desde allá asumían. Incluso muchas veces ya el cambio no viene porque tú me lo exijas, sino porque yo me doy cuenta que no es lo que quiero, que yo no quiero vivir la relación como la vivieron mis padres, y no porque esté mal, pero a mí no me acomoda, ¿no? O en este momento vital y en este contexto sociocultural ya no acomoda, lo que le acomodaba a nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, ¿no? Entonces, en definitiva, esto ayuda muchísimo practicar la escucha activa porque normalmente tenemos un mal hábito que es el de escuchar para responder. O sea, estamos escuchando ya para saber qué queremos decir y no escuchamos para entender. Entonces, la escucha activa es esto, es escucho para entender qué sientes, qué piensas, quién eres. Cuando yo cambio esta postura defensiva de a ver qué te voy a responder, que es lo que hacen normalmente las parejas antes de terapia, están buscando qué van a responder y cómo te voy a no, replicar esto que acabas de decir. Y cuando les doy este ejercicio sencillito, no es nada grande y se los paso, de, o sea, siempre les digo, ok, ahora te vas a sentar, va a ser su turno, o sea, mucho del método Gottman, que es el método que yo manejo, muchas de las estrategias, algo así básico que les puedo compartir es que hay turnos para hablar, siempre hay uno que habla y uno que escucha, y hasta que el uno terminó de hablar, el otro puede empezar, y sobre todo mucho de lo que hacemos es anotar. Hay una diferencia cuando yo te estoy escuchando y estoy anotando la idea y estoy centrada en lo que me estás diciendo en vez de convencerte y ponerte mi punto. Eso hace mucha diferencia y me ayuda a entenderte mejor, elimina mi postura defensiva y entonces me relajo y podemos llegar mejor a un acuerdo, ¿vale? Entonces, cuando platican con sus parejas y creen que les pasa mucho esto, pueden tomar turnos y anotar, ¿no? Para entender el punto del otro, clarificar, oye, yo entendí esto. O preguntas, ¿no? Desde la parte creativa curiosa más bien. Oye, a ver, entonces estás diciendo que, o esto crees que venga de tal, cuando las parejas empiezan a conversar así, se entienden mejor, ¿no? Dejo de asumir que por ser hombre o por ser mujer tal, sino que te entiendo, te escucho y te conozco. Y explorar nuevas dinámicas. A mí realmente, yo creo que mi mejor maestro son las parejas. O sea, sí, me he formado como terapeuta de pareja, he hecho la maestría, estoy en el método Gottman, pero quienes más me han enseñado de esto son las parejas que he acompañado. Y algo que veo increíble de las parejas interculturales es esta creatividad con la que luego pueden jugar para construir sus propias dinámicas o poner las propias reglas del juego. O sea, también creo que eso es algo que cuando las parejas se dan cuenta que tienen esa posibilidad, que lo veo mucho más nuevamente en las interculturales, no que no lo pueda hacer una pareja de la misma cultura, pero lo veo más en las interculturales porque como tienen que hacer esta construcción, se dan cuenta que pueden poner las propias reglas del juego y que entonces eso los hace, ¿no? O como les ayuda a tomar el control y no que el sistema social y los estereotipos tomen control de su relación, ¿vale? Entonces eso en definitiva, pues son algunos consejos para la transformación y la deconstrucción. Y aquí les dejo 2 ejercicios prácticos para quienes tengan pareja y lo quieran intentar. Me gustan mucho para trabajar con parejas. El primero es el mapeo cultural. Pensemos que un mapa nos ayuda a no, ¿para qué es un mapa? Para no perdernos, para orientarnos, ¿no? Para entender para dónde vamos y para dirigirnos. Pues lo mismo en lo emocional. Aquí la idea sería que cada uno, por separado, haga un mapa de sus propias culturas, ¿no? Eh, identificando, o sea, y lo pueden hacer hasta bonito, utilizar un mapa, pueden poner un mapa de sus países y poner ya en letras, ¿no? ¿Cuáles son los valores de mi cultura? ¿Cuáles son los roles de género? ¿Cuáles son las expectativas de mi género relacionadas en la pareja? ¿Qué esperan de mí como mujer o de ti como hombre? Y luego contrastar estos mapas, o sea, sentarse a platicar, ¿no? De este mapeo cultural es muy interesante. Incluso, aunque ya lleven mucho tiempo con su pareja, estoy segura que si lo hacen, van a encontrar muchas cosas de las que nunca habían hablado, ¿no? O que nunca habían nombrado, y a la hora de nombrarlas o a la hora de compararlas, les puede generar como mucha más apertura o un nuevo acuerdo, ¿no? Siempre hay algo
que aprender, ¿no? Y también pensemos que las relaciones van evolucionando. Quienes éramos al inicio de la relación no es lo mismo que cuando se tienen o no se tienen hijos, o cuando pasan 10 años, ¿no? Y estamos en otra fase. Entonces, el mapeo cultural funciona tanto para quien empieza un vínculo, pero también para el que ya tiene determinado tiempo y nos puede ayudar a entender algunas cuestiones del inicio de nuestra relación, pero también nos puede ayudar a resignificar y deconstruir cuestiones en el presente, ¿vale? Este es un ejercicio. Y bueno, ya una segunda pregunta es, oye, de estas expectativas de géneros que de tu cultura y de mi cultura que no nos cuadran, ¿cómo podemos desafiarlas? ¿Cómo podemos afrontarlas? ¿Qué deseamos hacer? O sea, también desde ahí generar un acuerdo. Muchas veces también lo que veo es los miembros de la pareja intercultural o las personas que conforman una relación intercultural, pues ya el hecho de estar en una relación, de elegir a alguien de otra cultura, ya es también porque hay una apertura, ¿no? De mente. Y muchas veces es cómo manejamos a tu familia y a la mía. Me viene, por ejemplo, a la mente una pareja de una mexicana y una persona de la India, un indio, que viven en el extranjero, en Canadá. Y que ellos funcionan muy bien, o sea, estos roles que han ido estableciendo lo han hecho muy bien, pero se desacomodan mucho cuando están con la familia, sobre todo la familia de la India, en donde las cosas funcionan de determinada manera, son muy matriarcales. Entonces, ha tocado, ¿no? Como desafiar esta expectativa y decirle a la familia, oye, aquí no funciona así. No puedes llegar y mandar, eres invitada, eres bienvenida, pero no, o sea, no funciona como en la India. Entonces, aquí ya toca también a veces hacer cosas con las familias, ¿no? Pero esto requiere que primero lo hablemos, que primero construyamos nuestra propia cultura para después compartirla con nuestros seres queridos o con la familia del uno y del otro. Y el otro ejercicio que les propongo, este también es muy interesante, es el árbol del privilegio. Aquí yo no diría una hoja. Normalmente cuando las parejas hacen este ejercicio necesitan más de una hoja. Entonces, en una cartulina, o sea, cada uno pueden dibujar un árbol. Y en el árbol es importante escribir en las ramas los privilegios, ¿vale? Los privilegios que perciben en género, en raza, en orientación sexual, en clase social, ¿no? O sea, ya no solo es que seamos de una cultura, no es lo mismo un mexicano de clase alta que un mexicano de clase baja, ¿no? O una persona heterosexual que un homosexual. O sea, hay privilegios, ¿no? También hablaban de un privilegio, lo nombraron 2 veces, de los migrantes voluntarios e involuntarios. No es lo mismo quien migra además, ¿no? A nivel laboral con el apoyo del trabajo, en este caso de la embajada, que quien migra por su cuenta intentando reconstruirse. O sea, también cada tipo de migración tiene un privilegio y hay migrantes que al ser involuntarios, ¿no? Al ser refugiados, pues obviamente eso también influye en sus vínculos, ¿no? Porque yo no salí porque quisiera, yo salí de mi país porque era la única manera de sobrevivir. Entonces, es muy importante explorar esto e identificar un poco cómo estos privilegios impactan la dinámica de pareja, cómo tus privilegios pueden generar verticalidad, ¿no? O cómo estamos en equidad de privilegios y sí, o sea, esta balanza de la horizontalidad, ¿no? De que podamos construir una relación horizontal desde eso, ¿no? Entonces, este también es un ejercicio bastante interesante. Obviamente requiere la parte individual de reflexionar, el primero sobre los valores, tradiciones, expectativas, tal. Este es más sobre los privilegios en base a mi género, raza, clase social, etcétera. Y después el compartir, ¿no? Y también trae como muchas cosas interesantes en donde podemos hablar sobre el desequilibrio del poder en base a esos privilegios, ¿no? Y desde ahí elegir, ok, cómo yo desde mi privilegio puedo ayudarte o impulsarte, o cómo estos privilegios, cómo los neutralizamos, ¿no? Para que no atenten contra tus necesidades, tu cultura, tus tradiciones, tu visión de vida, lo que para ti es innegociable en una relación. ¿Okay? Entonces, estos son los 2 ejercicios que les propongo. Y bueno, pues solamente para cerrar, la perspectiva de género busca esto, ¿no? Como ampliar la manera en la que nos pensamos como mujeres y hombres, promover la equidad en lo público y en lo privado, y sobre todo desde el ámbito que yo lo vivo, pues generar esa equidad en los vínculos que nos permita tener
dinámicas más a la medida, ¿no? No de lo que nos han contado, sino que realmente construyamos las relaciones que deseamos vivir. Ese es un poco lo que busca la perspectiva de género, ¿no? Promover la humanidad. Y bueno, si se fijan, hablamos hoy de estos dos, ¿no? La diversidad cultural, la interculturalidad y la perspectiva de género. Ambas nos invitan a la deconstrucción de lo que habíamos entendido del amor y de las relaciones desde esta visión heteronormativa y construir de esta forma, pues, vínculos más conscientes y más saludables, por lo tanto, ¿no? En donde haya más congruencia con quienes somos, tú y yo como pareja intercultural. Y bueno, ya para despedirme, es un tema muy amplio, podríamos estar aquí y verlo desde diferentes perspectivas. Yo hice así como una visión general de lo que considero más importante. En mi canal de YouTube tienen 2 playlists que les pueden interesar mucho. Una es sobre parejas interculturales y otra es consejos para vivir en el extranjero. En ellas publico varios videos, yo o con otros especialistas o con otros migrantes en los que hablamos diversos temas de migración. Pero estos 3 creo que en específico pueden interesarles. El primero es sobre si es cultural o es violencia, ¿no? Esta delgada línea de cuando no sé leer si es una diferencia cultural o si ya cae en tema de violencia de género. Con Jessie, que ella es especialista en género, ella es una migrante mexicana en Canadá, también terapeuta. El de florecer en otro país con mexicanas en Japón, esa fue una charla que hicimos hace, yo creo que un par de años, era pandemia, con las mujeres mexicanas residentes en Japón y se grabó y se compartió entero. Ahí también están pues sí, las participaciones de quienes estuvieron en ese taller y es muy lindo porque hablamos de cómo reconstruirnos individualmente y cómo también influye en la relación de pareja, ¿no? Que eso también da para otro tema, cómo es importante transitar el duelo migratorio y cómo muchas veces, también eso es algo muy común que veo, cómo el proceso de adaptación y el duelo migratorio influye en la dinámica de pareja y se vive como si la pareja, el miembro local o nativo o por el cual se migró, fuera el culpable de que yo esté pasando, ¿no?, este proceso de adaptación. Entonces es muy importante trabajarlo. Y luego otro video que también hice con Jessie sobre feminismos para sanar el amor, en donde hablo mucho de esto, de la perspectiva de género y sobre la resignificación del amor y los vínculos de pareja, ¿vale? También tienen como recursos y materiales, está el libro Ni de aquí ni de allá, también ya está en versión inglés. Estoy trabajando en una guía de parejas que espero publicar a finales de año, pero bueno, los procesos creativos a veces llevan más tiempo del que uno espera. Pero de momento tienen este libro que tiene todo un capítulo de parejas interculturales y que habla sobre, pues, estos retos migratorios que nos influyen individualmente y conjuntamente. Y aquí en Japón está disponible en Amazon Japón, lo pueden buscar con mi nombre Irene del Valle, ni de aquí ni de allá, o Not From Here, Not From There, y está disponible. Quería traer copias, pero era difícil traerlas hasta acá. Y bueno, justo junto con una colega mía, Judy de la Serna, estamos empezando a hacer workshops online para parejas. Hicimos el primero y el segundo que se viene de parejas interculturales, eso también me emociona mucho, pero este primero se llama Aprender a Vivir Juntos. Y o sea, son 5 módulos y uno de estos módulos habla sobre esto, sobre roles de género, sobre acuerdos, sobre carga mental, sobre todo el tema de organización en el hogar. Pero también habla de heridas de la infancia. O sea, trabajamos varias cosas. Si quieren más información, lo pueden buscar en la página www.psicologiaparelcorazon.com. Y si alguno de los asistentes o de la gente que vaya a ver si es que se decide publicar en Facebook, para los participantes que vengan de esta charla de la embajada, les haríamos un 25% de descuento. Les hago un código a la embajada para quienes se quieran inscribir y tomarlo. Es un workshop que al ser online y pregrabado, pues lo pueden hacer a su ritmo y que está en español, pero con subtítulos en inglés, ¿vale? Japonés se los debo. Todavía no. A menos de que alguien me quiera ayudar y quiera hacerlo. Y bueno, pues nada, agradecerles por el tiempo hoy, por su participación.
hay veces que la gente, pues obviamente son temas que cuesta trabajo y hoy me sorprendí, ha sido, la verdad, muy rico, muy cercano, muy agradable, les he aprendido muchísimo. Ha sido un gusto también escuchar como estas experiencias tan diversas. Así que les agradezco muchísimo y estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Espero que se hayan llevado algo interesante del día de hoy. Muchas gracias.